La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla del pomodoro. Vamos a analizar hoy día hacia dónde vamos económicamente, hacia dónde se está dirigiendo el Ecuador, o quizás hacia dónde no se está dirigiendo, ¿no es cierto? El tema de la incertidumbre también ocupa un lugar muy importante en los análisis económicos. Para hablar de estos temas, damos la bienvenida a nuestros invitados de este día. Santiago García Álvarez es doctor en Economía, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, actualmente presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Bienvenido, Santiago. Gracias, César, por la invitación. Un gusto estar en este importante programa. Y también tenemos la oportunidad de contar con la presencia del economista Víctor Hugo Albán. Tiene 45 años de experiencia en el campo económico, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, fue director del Banco Central, fue subsecretario de Finanzas, destacado analista económico y actualmente docente de la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas. Bienvenido, Víctor. Gracias, César. Dice Santiago, encantados de estar en este programa. Muchas gracias también a Víctor Hugo y a Santiago por estar aquí esta mañana. Bien, vamos, como les decía, a analizar la situación económica del país y más que nada las proyecciones hacia dónde nos dirigimos económicamente en el Ecuador, y probablemente el análisis incluya la región, ¿no? El contexto regional siempre será muy importante. Recordemos algunos datos de contexto. El riesgo país del Ecuador sumó 1.945 puntos básicos el pasado 13 de octubre del 2022. Se trata del nivel más alto desde el inicio de la pandemia en el 2020. Es el más alto, el segundo más alto entre los países de América Latina. Incluso el indicador es superior a lo alcanzado durante el paro nacional de junio de 2022, cuando se ubicó en alrededor de 1.600 puntos. El riesgo país suele utilizarse como un reflejo de las condiciones financieras y de inversión en un país y su capacidad para honrar sus deudas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y según expertos económicos, los países que superan los 1.000 puntos básicos están en una condición de debilidad financiera que restringe y encarece el acceso a su financiamiento, tanto al gobierno tanto al gobierno como al sector privado. En consecuencia, afecta la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. El aumento del riesgo país se da en medio de un escenario volátil de los precios del petróleo que hacen dudar a los inversores frente a sus pagos de deuda, que hacen dudar a los inversores sobre la capacidad del Ecuador para hacer frente a sus deudas. La semana inició con precios del petróleo, el WTI, que sirve de referencia para Ecuador, a la baja, aunque ayer subió ligeramente y cerró sobre los $89 el barril. Por último, vale la pena mencionar que en una entrevista televisada realizada el pasado 12 de octubre, el presidente Lasso responsabilizó del incremento al paro nacional. Ahí está el efecto ISA, dijo, el daño que le ha causado al Ecuador. Dijo, refiriéndose al dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Sin embargo, Lasso aseguró que hay una oportunidad cuando sube el riesgo país porque baja el precio de la deuda. Bien, entonces con esos datos de contexto, y comenzamos quizás por ahí con nuestros invitados, con Santiago y Víctor Hugo. En realidad, les pregunto, y comencemos por esta última afirmación del presidente de la República, de que puede ser una oportunidad este riesgo país y que se podría recomprar deuda, que es una oportunidad para justamente reducir el endeudamiento del Ecuador. Vamos primero con usted, Santiago, y después con... Claro, César. Bueno, me parece una afirmación muy arriesgada, la verdad. Y una cosa que hay que entender es que el riesgo país no es la causa, es una expresión, un efecto de un algo, ¿no? Un riesgo país tan alto, cercano a 2.000 puntos, significa que somos un país de alto riesgo y así nos ven desde fuera. Entonces, pero sí es bueno decirlo, no es causa sino un efecto, es cómo nos están mirando desde fuera. La pregunta del millón es ¿por qué estamos en esto? O sea, ¿qué hay detrás? Yo señalo algunas cosas.
Uno, yo creo que en la parte de política económica, adolecemos de una política pública de reactivación económica, de recuperación económica. No existe. No existe. Este gobierno, lamentablemente, presidido por el señor Lasso, no nos ha presentado, pese a que entró recientemente un nuevo ministro, luego de haberse criticado de que precisamente no había una visión económica a dónde queríamos ir, estando de acuerdo que hay que hacer algunas cosas importantes como cierto ordenamiento fiscal, esto que se ha luchado tanto de la autonomía del Banco Central, la necesidad de sostener unas reservas internacionales para mostrar cierta disciplina monetaria, pero no funciona esto. Tal es así que llegamos a estos 2.000 puntos. Entonces, casa adentro no creo que haya una política clara, por ejemplo, de atención a las pequeñas empresas, de atención a la economía popular y solidaria. No tiene claridad lo que es la economía local. El presidente también dice algunas cosas que son impresentables, ¿no es cierto? Confundir gasto corriente con gasto de inversión. Pero en fin, el problema es del país. Y el problema, esto se sale con política pública y también con participación social. Es decir, hay una desconfianza, Santiago, sobre el gobierno en sí mismo, sobre la capacidad del gobierno para manejar la política económica y digamos que en realidad el manejar el Sí, país. yo creo que es eso, ¿no? Porque ya lamentablemente se está posicionando esa idea, digo yo, pensando como país, porque los gobiernos, César, finalmente pasan, las sociedades nos quedamos. Mm. Entonces, la imagen que nos da es que no estuvo preparado, que no tiene equipo de gobierno, que su estructura política es tan débil que no puede, de alguna manera, presentar un sentido nacional, un camino por el cual recorrer. También no es menos cierto, no ayuda para nada la crispación política que vivimos largos meses, años, ¿no? La huelga nacional de junio es solo un detonante más. O sea, o era en junio o era en cualquier fecha. Es decir, todo el tema, yo diría, de manejo de política pública, que es la política pública económica, social, la política llamada de gobernanza, falla muchísimo. Eso hay que añadir y hay que reconocer porque dentro de un análisis objetivo, también la coyuntura internacional no ayuda. El próximo año hay indicadores muy claros de que vamos a entrar posiblemente en una recesión económica. Y Ecuador es un país altamente abierto a la economía internacional, aunque uno puede decir, no, tal vez, pero en general exportaciones e importaciones marcan la cancha del comportamiento económico. Entonces, visto todo eso en conjunto, nos preocupa mucho que no tengamos un rumbo establecido. Y vamos a analizar ese contexto internacional que es importantísimo. El Fondo Monetario rebajó las previsiones o para todo el mundo y para América Latina específicamente. Es una región que va a crecer muchísimo menos de lo esperado en el 2023. Víctor Hugo, su análisis primero de este factor del riesgo país. Santiago nos ha dicho que eso lo que está reflejando es la desconfianza de los mercados sobre el manejo económico y el manejo político integral del gobierno actual, ¿no? Indudablemente, ¿no? Santiago ya hizo un contexto, como se dice, lo fundamental, ¿no? Que es la falta de confianza en el país. Pero eso más bien yo voy a enfocarme a qué nos conlleva, ¿no? Nos conlleva que no haya inversión en el país, nos conlleva que no haya empleo, que sigamos en un desajuste económico. Las políticas públicas están totalmente escasas. Concuerdo con Santiago, no hay planificación. Santiago no lo dijo claramente, pero yo lo digo claramente, no existe planificación. No nos han presentado ninguna planificación, entonces, de hecho, pues hay una desconfianza total interna y externamente del país. Si bien es cierto que tenemos una reserva monetaria internacional bastante significativa, estamos en alrededor de 9.000 millones, eso no significa que el país haya recuperado su credibilidad. Si sabemos nosotros de que el presupuesto como tal tiene un déficit muy significativo, que la ejecución presupuestaria está muy lenta y no es solamente por falta de ejecución en el sector fiscal, en el sector de los ministerios, para que se me entienda bien, sino que no existen recursos. Muy claramente lo ha dicho el Fondo Monetario, que excepto por el Fondo Monetario Internacional está muy preocupado y las exigencias de este organismo internacional
que más de control van a ser más duras para el Ecuador. Es decir, antes nos decían, le digo con mucha experiencia, porque trabajé mucho tiempo en el Banco Central, y teníamos nosotros siempre la contraparte que era la gerencia técnica, y obviamente pues nos aplicaban las exigencias. Bajen los sueldos, suban los servicios, energía eléctrica, servicios de agua potable, telefonía, etcétera. Hoy va a ser nuevamente eso, ¿no? Por la falta de políticas públicas claras. De hecho, pues nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que va a hacer el gobierno. Santiago fue muy explícito en decir, faltan políticas públicas en lo económico y yo diría sobre todo en lo social. Pero, porque él cree que el señor Riza está empeñado en meterse en la parte ejecutiva. Si ahora el señor Lazo va a tener que pedirle permiso al señor Riza para hacer cualquier cosa. Vamos a hablar de esos 218 acuerdos que se alcanzó en las mesas. Solo déjeme complementar, César, de un temita nomás porque, a propósito de esto. Solo Víctor Hugo quizás ahí pueda introducir el tema. Porque lo que nos decía Santiago también es que faltan políticas de reactivación económica. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas políticas de reactivación económica? Mire, lo fundamental es que el país tenga de confianza. ¿Quién viene a invertir en un país donde todos los días amenazan los señores indígenas? Que ya salió a decir anoche nomás una de las dirigentes, nos vamos a las bases para que ellos decidan cuándo es el paro. ¿Es el factor ISA entonces mucho? Por supuesto. ¿Sí? Yo, Santiago, ¿tú también crees que el yo factor creo que en ISA, parte, o sea, es todo un juego de fuerzas que están interviniendo en la economía y en la sociedad. Un factor de incertidumbre seguramente es este, ¿no? El hecho de que al gobierno le falte un buen manejo de gobernanza, la presencia fuerte del movimiento indígena, es una parte. Pero yo creo que está pesando más la falta de políticas públicas y claridad. Por ejemplo, la reactivación. La reactivación, ¿Por dónde debería ir la reactivación? La reactivación tiene que ir definitivamente a través de la recuperación de la inversión. Porque hemos visto los datos que muestran a agosto de este año, los datos acumulados de comercio exterior, César y Víctor Hugo, las exportaciones nos han ido bien, excepto banano. Las importaciones de materias primas, de bienes de capital, han crecido. Y el banano es por el problema ruso, ¿no? Vamos a las cifras de recaudación del SRI, que a su vez están correlacionadas o relacionadas con las ventas. El sector comercio ha crecido. Cierta manufactura ha crecido. El que no crece mucho es la construcción. Pero entonces uno se pregunta, y yo le entiendo a la gente, dice, pero no entiendo. Se supone que hay una reactivación en el comercio, una reactivación en cierta manufactura, pero el país no crece. No crece, ¿a dónde va? ¿No? Y ahí, claro, el gobierno también nos da su discurso y dice, mire, hemos recaudado más porque se ha vendido más. Entonces yo siento que aquí hay un tema central, es que la inversión, sobre todo nacional, está caída. La inversión pública y privada. Esa inversión nacional es la que, por ejemplo, el dato que sacamos con el Colegio de Economistas recientemente, con datos a septiembre, de los 6.000 millones de dólares del Plan Anual de Inversiones. Es muy interesante esta cifra, de 6.000 millones. 4.000 corresponde al pago de amortización de deuda pública. Y ese dato uno se asusta porque estás diciendo que lo que vas a invertir significa pagar una deuda. Y eso es... no hay inversión real. No hay inversión real. Y 2.000 millones corresponde para la obra pública, para el Ministerio de Obra Pública, para salud, para las escuelas. Y de los 2.000, el dato que sacamos, como lo digo recientemente con los economistas de Pichincha, solo se ha ejecutado el 50%. O sea, en inversión pública no es un soporte, no es un donde nos apoyamos para la reactivación económica. Número uno. Número dos, el sector empresarial no encuentra incentivos suficientes para invertir. Y si no hay inversión, hicimos unos cálculos, César, solo para generar, si quisiéramos generar 1 millón de empleos, sacar de la informalidad 1 millón de personas, necesitamos como 8.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 8.000 millones de dólares? O sea, esto es gravísimo, porque uno diría, en esos términos va a pasar muchos años para poder intentar conseguir una inversión como la que acabo de mencionar. Entonces, hay que hacer más sobre inversión privada, inversión pública, y la privada tiene que irse superando estos temas. Si al señor Isa no lo planteemos así netamente, porque parecería que es un único culpable, ¿no? Sino, ¿cómo va a ser la relación del gobierno
con las organizaciones sociales. ¿En qué términos? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo que se puede sacar de política pública? Hay que reclamarle al señor Issa. Ha conseguido algunas cosas, pero muchas de las mesas no son políticas públicas. Correcto. Entonces mañana van a cambiar y no sirve de nada. Eso también hay que discutirlo. Víctor Hugo, justamente a partir de esos acuerdos 218 acuerdos, ¿no es cierto? Esos acuerdos van en la línea de generar las condiciones para justamente mayor inversión pública y privada, o hacia dónde nos dirigimos. Primero que el señor Issa le salió y le dijo al presidente de la República públicamente mentiroso, porque dijo que solo son 93 los acuerdos a que han llegado, que no son 218, y lo dijo públicamente en la televisión, ¿no? Entonces, eso primero ya cambia totalmente el panorama, ¿no? De O sea, habría que cuáles son los hacer el balance acuerdos, mismo de ¿no? qué mismos son los acuerdos. Ahora, yo concuerdo totalmente con el presidente del colegio, que Santiago. realmente, Santiago, obviamente, que no hay políticas públicas, ya no hay políticas públicas, estamos dando la vuelta, ¿no? Imagínense el análisis que se hace. Se dice ampliamente ante toda la faz que son 6.000 millones de inversión, pero ¿por qué no dicen una verdad? 4.000 millones son pago de deuda, y eso no es inversión, por favor, no. De los 2.000 millones restantes, solo se ha ejecutado el 50%, y dicen que ¿por qué no se ejecuta el presupuesto? Porque no hay recursos, ¿no? Entonces, de hecho, hay que hacer el análisis, digamos, totalmente claro para que la gente Víctor no Hugo, se entienda. ahí le detengo un segundito. ¿No hay recursos? O sea, ¿realmente el país no tiene dinero? Lamentablemente, no, ese es un efecto caja, ¿no? Que nosotros conocemos. No existen recursos y obviamente por En la caja, físicamente no hay. Físicamente no hay. Entonces, claro, ahí está una discusión entre el señor ministro de Finanzas y los directores financieros de todo el sector público. Entonces, dice, vamos al ministerio, le digo porque he estado en el Ministerio de Defensa yo estos días, vamos al ministerio y dice, vuelva mañana, no hay. Entonces, por otro lado, dice, no hay ejecución presupuestaria. Entonces, el uno se tira la bolita al otro y realmente lo que falta son recursos y reiteramos, la planificación no existió y no existe hasta ahora. Por eso el presupuesto cojea, ¿no es cierto? Y aquí se cree, no hay ejecución presupuestaria porque no hay recursos, o no hay ejecución presupuestaria porque no hay calidad de funcionarios que puedan ejecutar el presupuesto, hacer las compras, hacer inversión pública, hacer inversión en hospitales, es un tema en escuelas. Entonces de gestión, de capacidad de gestión del sector público. Les pregunto, Santiago, Víctor Hugo. Santiago, y ahí un poco retomo las palabras de Víctor Hugo. No hay dinero, no hay... La pregunta es ¿dónde está la plata? ¿No es cierto? Porque el Estado recauda más, vende más, ¿no es cierto? Todos los sectores de la economía, menos los que usted ha citado, construcción, y el banano, las exportaciones de banano, no crecen, pero todo lo demás se supondría que el país sí hay dinero, sí está dinero circulando, ¿no es cierto? Una pregunta, César, y a los ciudadanos les preocupa mucho, ¿no? Porque tampoco el gobierno ha podido explicar y darnos a conocer como debería con respecto a las mayores recaudaciones tributarias que se ha tenido. Recibimos el desembolso del FMI. Y hace 3-4 meses atrás, de alguna manera estamos recibiendo más ingresos petroleros por el precio más alto. Entonces, claro, la pregunta es razonable. ¿Y qué pasa con ese dinero? Hay varias cosas ahí. Vemos 4.000 millones de dólares. Hay que pagar la deuda no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Y ahí hay que criticar porque también parecería que muchos políticos sobrecargan el peso y dicen, claro, el gobierno Paga la deuda pública. Claro, paga la deuda pública. De esos, O sea, esa es la responsabilidad que nosotros exigimos también dentro de estos discursos económicos. Sí, sí. 9.000 millones de dólares son sueldos y salarios. Eso también hay que decirle a la gente. No es que ya viene más dinero y todo puede ir a obra pública. Obviamente hay que tener estos gastos y cumplir con estos gastos corrientes que se van a incrementar. Ecuador va a incumplir uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y esto producto de los compromisos con el movimiento indígena? En parte porque, acordémonos, hay que incrementar los sueldos salarios de los maestros, lo cual está bien. Los gastos corrientes también para el tema
el tema vinculado con ciertos gastos para enfrentar la pandemia, siguen presentes ahí. En fin, eso es gasto corriente, ¿no? Que hace el sistema del presupuesto público del Ecuador tiene mucha inflexibilidad. Por ejemplo, 30% hay que destinar a salarios. No ha habido, y es un proceso inacabado en el país, hasta dónde debemos tener el Estado, hasta dónde deberíamos pagar cierta burocracia. Obviamente, si uno habla de seguridad, también estaba olvidando, sí se ha incrementado, pero lentamente, pero hay compromisos de gasto por el tema de seguridad. Entonces, incluso eso el gobierno nos puede explicar, porque debería ser más directo y decir, a ver, este es el incremento de recaudación, esto es el incremento de precios internacionales del petróleo, voy a subsidiar más porque tenemos que, el Ecuador lamentablemente no tiene soberanía energética y tiene que importar combustibles. Entonces, sumando y restando, no tenemos claridad y la gente se preocupa y dice dónde está el dinero. Pero mencionando así en términos generales, es muy inflexible el gasto corriente del gobierno, se intenta tener a la burocracia pagada y eso es bastante, son 9.000 millones de dólares, en fin. Pero insistimos, yo creo que ahí lo que está faltando es un manejo mucho más transparente, más directo, de cierta manera consensuado con la y lo sociedad. que nos dice Santiago, Víctor Hugo, es, nos plantea un escenario de unas estructuras, de un manejo estructural que va más allá del manejo del gobierno. O sea, lo que se esperaba quizás del gobierno eran justamente esas reformas estructurales, ¿no es cierto? Porque finalmente todo esto el escenario que nos plantea Santiago de un gasto muy inflexible, ¿no es cierto?, no permite un manejo económico a ningún gobierno. O sea, ahí está ya casi automáticamente se gasta el presupuesto del Estado, ¿no? Bueno, realmente, claro, nosotros que manejamos el presupuesto general del Estado, sabemos cuál es digamos, de qué picojea, ¿no? El gasto corriente o permanente que Santiago hizo el análisis correspondiente es inflexible. Fíjese, son casi 10.000 millones, 9.800 millones en sueldos y salarios que se va en la burocracia. Y eso que no ponemos nosotros, por ejemplo, todo lo que se va en el poder legislativo, ¿no? Que es un gasto realmente inmenso, ¿no? Solamente en burocracia que puso Santiago son casi 9.000 millones y más lo que se tiene de todo el sector público, qué sé yo, municipios de todo el país, consejos provinciales, se redondea a los 10.000 millones de un presupuesto de 32.000 millones más o menos que le queda para inversión. Y claro, obviamente la inversión, digamos, en lo que debe fijarse el Ecuador, como es inversión pública, vialidad, hospitales, a través de salud, seguridad, que estamos en un país totalmente inseguro y al no haber seguridad, pues no va a haber inversión, ¿no? ¿Qué inversionista nacional, peor extranjero, viene a invertir en el país con esta inseguridad que tenemos? No es novedad hacer el análisis aquí de cuántos fallecen todos los días en las principales ciudades, ¿no? En Guayaquil. Y ese es un factor que ven los inversores. Por supuesto, la seguridad, ¿no? Obviamente, ¿cómo vamos a poner aquí dinero, millones de dólares en un país que no tiene seguridad? Obviamente se les está escapando de las manos, no sé. Ahí volvemos a insistir la falta de políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno sobre seguridad? Y obviamente no tenemos nosotros una política clara de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando con la policía? ¿Qué es lo que vivimos todos los días de un escándalo en otro? ¿Qué está pasando en el poder jurisdiccional, judicial, etcétera, con con tanta corrupción que existe en el país? Porque tenemos que ser claros, existe una corrupción, pero digamos imparable en el sector público. Una corrupción también estructural. Estructural y nueva, pues no. Sabemos cuánto se cobra por todo trámite y de hecho pues tenemos nosotros que estar, digamos, seguros de que faltan políticas públicas. Por ahí comenzó Santiago y estoy totalmente de acuerdo. No ha habido planificación, no hay políticas públicas, entonces no podemos exigir, obviamente, que haya inversión y al no haber inversión, estamos totalmente claros que no va a haber empleo. Se nos ofreció 6 millones de empleos, 2.000 por año, más o menos,
creo que no avanzamos ni a 100.000 empleos de acuerdo a los datos del Seguro Social, y obviamente pues esto es grave para el país porque la gente se ve y se desea. Y hay un éxodo, pues no, la gente está saliendo del país, sobre todo profesionales jóvenes que no tienen oportunidad acá. ¿Y por qué no tienen oportunidad? Porque no hay, digamos, inversión. ¿Y por qué no hay inversión? Volvemos al mismo, no hay inversión, vicioso. Es un círculo vicioso. Claro. Y obviamente Santiago tocó un punto que es bastante delicado, que es la seguridad. Yo complementaría esta idea, la seguridad social. ¿Cuánto le debe el Estado al seguro social? Y vamos a ver que eso es una deuda prácticamente impagable. ¿Y cómo se justifica el ministro de Finanzas? Dice, si yo pago, si eso está auditado. ¿Y quién audita? No hay quien pague el auditor. ¿Por qué no lo hace la Contraloría? Bueno, entonces es otro círculo vicioso. Claro, sí, entonces, eso es un tema que hay que hacer todo un programa ¿Quién es sobre la el seguridad perjudicado? social. El ecuatoriano. Solamente para reforzar las ideas que han planteado nuestros invitados, el gobierno al principio se planteó una meta de 8.000 millones de dólares de inversión privada, luego rebajó la meta a 5.000 millones y actualmente estamos en los 1.000 millones probablemente este año, ¿no? Y es posible que no se cumpla esa meta. Bien, vamos a esa, justamente lo que veíamos ya en pantalla. Hemos consultado a nuestra audiencia acerca de si considera que hasta la actualidad ha sido efectivo el plan económico del gobierno. No, es decir, no ha sido efectivo. El 59,5% de nuestra audiencia dice que no ha sido efectivo, y por el sí ha votado, se ha pronunciado el 40,5% de nuestra audiencia. No tiene una efectividad estadística este sondeo, ¿no es cierto? Pero refleja bien el estado de ánimo, ¿no es cierto?, de nuestra audiencia, y yo creo que del país, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre, Santiago, Víctor Hugo, y quizás para ir cerrando, ¿no es cierto?, hay que también poner que en el contexto regional, la región misma está bastante inestable y bastante con muchas incertidumbres en el horizonte, ¿no? Sí, César, yo quisiera un poco, para ir concluyendo, mencionar algunas ideas de lo que pensaríamos que se puede hacer de aquí al futuro, porque tampoco podemos quedarnos solo con los problemas. Claro. Yo pienso que el gobierno debería, para empezar por ahí, el gobierno nacional definir un plan económico y político de transición. Ya no se puede hacer grandes cosas. El contexto no da. Las circunstancias internas, los problemas, la inflexibilidad fiscal, la incertidumbre que hay, la lucha social que hay adentro del país, el conflicto minero ambiental está ahí. Entonces, César, yo lo que pienso es que el gobierno debería plantearnos un programa de transición, primero económico y también político. Lo político lo dejo. ¿Y cuáles me meto a lo económico? Los pilares por ejemplo, de ese plan de transición? Por ejemplo, podría plantear, vamos a recuperar la inversión pública, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, necesitamos sacar esta ley de inversiones en la Asamblea Nacional. Necesito hacer transparente más el proceso de concesiones y de prestación de servicios del sector petrolero. El presidente anuncia que va a haber una licitación para uno de los principales campos petroleros, y sus ministros le contradicen y dicen no, que hasta el 2024 no habrá inversión porque se demora. Entonces necesitamos eso. Yo creo que ir tema por tema. Inversión pública, plantearla a la sociedad. ¿Qué necesita por la inversión pública? Vamos a hacer inversión petrolera, vamos a hacer inversión en infraestructura, vamos a construir las carreteras, la autopista Guayaquil-Quito, eso lo vamos a hacer con el sector privado. Necesito una ley transparente, que no nos robe nadie y que salga adelante. Número uno. Número dos, vamos a fortalecer la inversión privada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer la inversión, el crédito a través de la banca pública. Le voy a capitalizar al Ban Ecuador, le vamos a capitalizar a la CFN, voy a hacer esto, pero de mutuo acuerdo con el Banco del Pacífico. Entonces, César, como que se puede hacer mucho planteándonos planteándonos objetivos, pero también exigiendo. Y poner contra la pared a aquellos que no quieren hacer nada, por ejemplo, la Asamblea Nacional. ¿Cuándo podemos sacar esa ley de inversiones? ¿Cuándo puedo sacar la ley de zonas francas? ¿Cuándo podemos sacar el tema vinculado a facilitar inversión? Número uno. Más cosas en política monetaria. Necesitamos que haya ciertas medidas de política monetaria para que las reservas no se queden guardaditas, sino que las reservas se canalice al crédito. Una de las críticas que se está haciendo en Estados Unidos
precisamente es que en Estados Unidos tiene grandes reservas, pero que no han sido localizadas hacia el tema productivo. Entonces eso retrae la actividad económica. Aquí no está pasando algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Medidas de política monetaria para, señores, vamos a incrementar el crédito productivo. Esa reserva monetaria entonces debería utilizarse en algo. Hay medidas, ¿no? Por ejemplo, puedo jugar con el encaje bancario. ¿Para qué tengo un encaje bancario alto? Porque saco del bolsillo del banco y voy a depositar en el Banco Central. Bajo el encaje bancario y si voy y golpeo la puerta, que se libera. Y así tengo unos encajes internacionales. O sea, también hay mucha ortodoxia, mucho pensamiento muy inflexible. Es que esto dice el libro de no sé dónde, es que esto es liberalismo y aquí nadie se mueve porque aquí morimos frente al cañón. No, señor, hoy la política pública, lo que enseñamos esto y los que entendemos así, es de más flexibilidad. Se llama más adecuación, se llama de política de la suficiencia. ¿Cuánto es suficiente en esto para el Ecuador? No, necesito 15.000 millones de dólares de interés. ¿Para qué? No, necesito 6.000, es suficiente. Bueno, entonces libero 4.000 millones. ¿Dónde van esos 4.000 millones, señores? Va inversión, va esto, va el otro. Eso le falta. Falta más, yo diría, más visión estratégica, más compromiso ciudadano también del gobierno y de los ciudadanos también. Muchísimas gracias, Santiago. Víctor Hugo, con sus conclusiones. Realmente la política pública debe estar encaminada a tres partes, ¿no? Coincido en la parte monetaria, que está mal manejada este rato, y el sector petrolero y el sector minero. Obviamente, pues la política monetaria es flexible, ¿no es cierto? A través de tasas de interés, a través del crédito. Digamos, ya lo hizo el gobierno del señor Correa cuando se tomó la Reserva Monetaria Internacional y entregó papeles. En esa época yo era presidente del Colegio de Economistas y yo denuncié ese tema porque lo hizo arbitrariamente, ¿no? Y de hecho, pues ya se ha ido recuperando y de todas maneras, la Reserva Monetaria Internacional no es que son los 9.000 millones, todavía existen papeles, bonos del Estado, que se gastó y pero concuerdo plenamente con Santiago en que ese dinero debe ser utilizado en crédito, un crédito bastante, digamos, garantizado. En buenas condiciones. En buenas condiciones, porque esto de regalar $1.000, $2.000 a 30 años plazo con el 1%, no pasa nada. Se compraron bicicletas, se compraron televisores, la gente que utiliza esos créditos. O sea, hay que hacer cosas con fundamento técnico, no digamos político nada más, que quiero ser guapo, simpático ante la paz de los agricultores y por eso les regalo $1.000 porque es un regalo a 30 años. ¿Quién va a pagar después de 30 años? ¿Quién va a dar seguimiento a ese famoso crédito de $1.000 a 30 años con el 1% de interés? Es una farsa, ¿no es cierto? Cuando podemos dar un crédito con una tasa de interés realmente subsidiada al agricultor mediano y alto para que haya buena producción. Sabemos que el Ecuador es un país eminentemente agrícola. Exportamos nosotros banano, ya lo dijo Santiago. Claro que nuestro producto estrella es el camarón ahorita, ¿no? Tenemos más de 6.000 millones de lo que va del año de exportaciones. De hecho, tenemos nosotros la suerte de estar exportando brócoli, flores, hoy en el día aguacate, por ejemplo. Eso hay que incrementar a través del crédito con tasas de interés blandas. Esa es política monetaria. Ahora, yo estaría de acuerdo también en que hay una política petrolera un poco más significativa, que se pueda ampliar. Ofreció el señor Lasso de 500.000 barriles diarios a 1 millón. Es una cosa que no se ha cumplido. Y una política minera, política minera adecuada, capaz de que el Ecuador, que es rico en minería, no se nos lleve todo el mundo, sino que aprovechemos de esa minería para poder ampliar nuestro gasto corriente, nuestro gasto permanente sobre todo, nuestro gasto de inversión sobre todo, que hace mucha falta en el país. Tenemos mucha necesidad en la parte de salud, en la parte de seguridad y educación. Creemos que sí se puede salir adelante en el país, pero con políticas públicas claras, políticas públicas económicas que determinen un buen ejercicio de la ejecución presupuestaria, que haya recursos suficientes para que el país salga adelante. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, Santiago. Realmente ha sido un gusto conversar con ustedes y analizar la situación económica del país. Es clarísimo
que lo que sucede en el país, el riesgo, el país se lo ha dicho, ¿no es cierto? Lo han dicho nuestros invitados, es solo un reflejo de lo que está pasando, y lo que pasa finalmente es que faltan las condiciones para la inversión. No hay inversión pública, la inversión privada no ha despegado precisamente porque hay una serie de condiciones que el gobierno de Guillermo Lasso no ha generado esas condiciones para la inversión privada, ¿no? Y que van desde condiciones desde educación, seguridad social, seguridad en sí misma, pero también la falta de claridad en el manejo económico y en el manejo de sectores claves como el petróleo y la minería. Muchísimas gracias una vez más, ha sido un Gracias, gusto. César, un gusto. Santiago, Gracias, Víctor César, Hugo, un gusto. esperamos tenerlos de nuevo en algún momento. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Hoy volvemos a emitir este espacio, este programa a las 6:30 de la tarde, y el día lunes, no lo olviden, a las también, 7:30 de la tarde, hoy día, 7:30 de la noche, y el día lunes también a las 7:30. Muchísimas gracias, un abrazo y nos volvemos a encontrar la próxima semana.